Buenos días. A nombre del doctor Roberto Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de nuestra división de Universidad Abierta, les damos la bienvenida a la presente conferencia Nociones Básicas de Propiedad Intelectual y la Importancia en la Universidad, la cual será impartida por la maestra Claudia Lisbeth Llanos Argüello. La maestra es licenciada, maestra en Derecho y especialista en materia de propiedad intelectual por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una maestría en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías por la Universidad Panamericana. Ha trabajado como jefe de departamento de propiedad industrial y directora de área en materia de propiedad intelectual en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la oficina de la abogada general de esta casa de estudios. Ha sido coordinadora de transferencia de tecnología y asesora en la coordinación de innovación y desarrollo de la UNAM, y actualmente funge como directora jurídica de esta dependencia universitaria. Es profesora de la Facultad de Derecho desde hace 10 años. La ponencia versa sobre propiedad intelectual en general y en específico la generada al interior del UNAM por su personal y por los estudiantes. Incluye dentro de su temática los derechos de autor y la propiedad industrial, materias que pueden observarse en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no nos damos cuenta del papel que un abogado tiene respecto a la misma. Para el caso de los que integramos esta universidad como comunidad y en específico como alumnos, no sabemos el alcance que tiene lo generado en las aulas, en los laboratorios, y en qué momento es o podría ser considerado patrimonio del UNAM y en qué momento es nuestro. La ponencia está pensada para realizar una introducción de la importancia de la propiedad intelectual en nuestras vidas, pero en específico en nuestro quehacer universitario. Por favor, demos un aplauso de bienvenida a la maestra Claudia Lisbeth Llanos Argüello. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a platicar un poco del tema de propiedad intelectual y para hacerlo un poco más dinámico lo hice en la presentación de Prezi, que me parece que es mucho más ágil para ustedes, muy visual. Y vamos a empezar hablando específicamente de las nociones básicas de propiedad intelectual, la importancia que sería proteger sus ideas, pero en específico también quise ponerles unos casos prácticos que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo y sobre todo con cosas tan naturales como lo dijo ahorita el profe que me presentó, que no nos damos cuenta, me explico, no nos damos cuenta ni de que están inmersas dentro de nuestra realidad y que tampoco nos damos cuenta de la importancia que sería proteger, ¿no? Entonces, lo primero que yo les puse en esta lámina son las redes sociales, porque al final nosotros no nos damos cuenta en qué momento estamos compartiendo o estamos haciendo propiedad intelectual y se está compartiendo de esta manera. La verdad es que el tema del internet o de las redes en específico ha sido un hoyo negro completamente en el tema de propiedad intelectual que no ha acabado de ser regulado por una razón. Porque cuando nosotros estamos en Facebook, en YouTube, en lo que ustedes quieran, creemos que el material, es más, si ustedes googlean algo porque les interesa hacer una presentación, porque les interesa hacer alguna cuestión, ustedes googlean lo que les está interesando, googlean por ejemplo imágenes y ustedes toman esas imágenes y las hacen propias, ¿cierto o no es cierto? O sea, al final, esta situación puede ser que las imágenes que estamos tomando, o si ustedes, por ejemplo, toman una marca, vamos a suponer Coca-Cola, vamos a suponer la de la propia UNAM, es más, etcétera, tiene al final un dueño, ¿sí? Tiene al final un dueño y nosotros no nos estamos dando cuenta. Lo mismo sucede cuando ustedes están en Facebook, por ejemplo, y de repente entran al perfil de otra persona que tomó una imagen genial de la playa, y ustedes dicen, esa foto está genial, y aparte le voy a poner una frasecita abajo de algún autor, de un libro, y entonces, bueno, voy a tener 25 millones de likes porque me quedo famosa, ¿no? O sea, al final, esa fotografía que ustedes están tomando tiene derechos de autor, presumiblemente tiene derechos de autor, independientemente de si existe o no un registro en el de autor, ¿sí? Y esa frasecita que ustedes están tomando deberían de estar, al menos acorde a la ley, estar señalando quién la hizo, ¿no? O sea, estar entrecomillando y estar poniendo de dónde están tomando esa frase. Lo que normalmente
no hacemos, ¿sí? El hecho de que ustedes, esto también implica un poco el tema del uso de imagen, que tiene que ver con derechos de autor, pero también tiene que ver con una norma que está solamente, es algo muy curioso, pero el tema del uso de la imagen está solamente regulado por una ley de un nombre larguísimo, que es el de honor y imagen y vida privada, que está regulada solo en el Distrito Federal. De hecho, ni siquiera ha cambiado su nombre a Ciudad de México, sino habla del Distrito Federal. Entonces, esta ley lo que te dice es hasta dónde es vida pública, hasta dónde es vida privada, hasta dónde podemos utilizar la imagen de una persona, en qué momento y cómo. Pero sí se relaciona con el tema de derechos de autor, ¿sí? Entonces, por eso es que les puse esta imagen. Y en este específico les pongo esto, o sea, de verdad, esto es en serio, porque realmente cuando nosotros utilizamos las redes, realmente lo hacemos de manera tan natural y tan normal que no podríamos creer lo que a lo mejor les estoy diciendo, ¿no? Bueno, les puse unos ejemplos de manera inicial para que ustedes puedan revisar algunos casos. Por ejemplo, es de patentes. Es el juicio que hubo contra Ford Company respecto al tema de los limpiaparabrisas. El tema de los limpiaparabrisas es una patente que se realizó por un profesor en su garage, con sus recursos, y al final fue robada por Ford Company. A ver, quiero ver si lo podemos ver, si no se las platico. Es un thriller. A lo mejor no se escucha, pero con que lo vean me parece que la parte visual es muy clara. Sí, lo que está pasando aquí es, bueno, les está mostrando en este momento la imagen ya de la persona que es el investigador, que es un profesor de una universidad, que al final lo que logra es esto, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos tan normal en un auto, en los 60s, esto no pasaba. Ustedes utilizaban, o lo que hacían era que tenía que ser manual. Ustedes tenían que ir haciéndole así, o sea, ir jalando para poder observar, para poder ver, para poder limpiar, tenían que hacerlo manual. Entonces, lo que hace esta persona es una patente que permite replicar el parpadeo humano, o sea, en tiempos, con el parabrisas. Ese fue el primero, con el limpiaparabrisas, ese fue el primero. Obviamente ahorita ya podemos ver varios que bueno, pues tienen una calidad de tiempos y de cuestiones. Ahí él se da cuenta, porque ya habían tenido negociaciones y acercamientos con Ford, y él se da cuenta que Ford presenta el nuevo Mustang con ya la patente incluida y que obviamente no le habían pagado un solo quinto. Ningún abogado en ese entonces, porque esto es un caso de la vida real, ningún abogado en ese entonces lo quiso representar. ¿Por qué razón? Porque lo que decían es que era un caso muy difícil, que se estaba enfrentando contra Ford Company, que era un monstruo, o es un monstruo, y que realmente no iba a tener ningún tipo de oportunidad en contra de ellos. ¿Qué es lo que hace este profesor? Empieza a estudiar leyes, y leyes me refiero a que se metió a la biblioteca a estudiar y hace una autodefensa de su caso, ¿no? En ese sentido, duró muchísimo tiempo, hubo acercamientos de Ford para poder negociar y llegar a un acuerdo. Le ofrecían $150,000 por la patente y por que ya dejara el caso en general. Mucha gente se burló de él, o invirtió mucho tiempo, perdió a su familia en ese inter debido a la cantidad de tiempo que estaba invirtiendo, etcétera. O sea, todo una cosa trágica. ¿Qué es lo que sucede al final? Le gana a Ford Company, ¿no? Gana a Ford Company una demanda multimillonaria, que aparte hace que lo que sería General Motors, Chevrolet y Alpine, varias compañías en las que Ford ya había vendido o licenciado la patente, también estuvieran pagando regalías al profesor que era el inventor de esa patente. ¿Sí me van siguiendo? Este es otro caso. Si se dan cuenta, hay aquí unos basquetbolistas
pero es en el tema de gamers, ¿no? O sea, ahorita está muy en boga el tema de los juegos. Si se dan cuenta y ven la imagen, tiene cantidad de tatuajes, ¿sí o no? Ok. Este es un caso real también. En este caso hay Take-Two y 2K Games realizan lo que serían estos videojuegos famosísimos de que hacen unas réplicas de los jugadores de la NBA, etc. Lo que pasa aquí es que al querer hacer una réplica tan exacta de la persona, también replican los tatuajes. Y aunque ustedes no lo crean, los tatuajes también podrían ser materia de derechos de autor. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un ejemplo claro de lo que sería cuando una persona o un estudio de tatuajes está demandando por el uso de sus tatuajes sin autorización $150,000 por cada tatuaje que las personas tuvieron acceso a ver, en el entendido de que ellos señalaban que esa era una de las maneras en las que tú como consumidor te llamaba la atención el juego al grado tal que lo consumías. Es decir, había un tema en donde la empresa estaba obteniendo muchísimo dinero solo por los tatuajes. Sé que es un poco complejo porque tal vez algunos abogados o algunas personas dirían, bueno, no son los tatuajes los que están haciendo que el videojuego se venda. Pero por otro lado, podrían decir que mientras más real es la imagen tanto de futbolistas como de basquetbolistas como de etcétera, es más atractivo para el cliente el juego como tal. Entonces, en este caso, la compañía argumentaba que nunca había dado autorización con respecto a los tatuajes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando hablamos de temas de derechos de autor, o sea, ahorita voy a ya hablar dentro de los conceptos, pero quería que ustedes vieran primero ejemplos, ¿no? En el tema de derechos de autor se te dice que una obra podrá ser protegida siempre y cuando sea manifestada o exteriorizada y colocada en un soporte material. En ese sentido, si vemos el tema de los tatuajes, estaríamos hablando que el soporte material pues es el cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, el hecho de que tú seas el soporte material, ¿hasta dónde te da alcance o derecho de poder explotarlos? Hubo una situación también en donde me parece que fue un futbolista que uno de los tatuajes que trae puestos lo tomó o lo retomó después para hacer una marca o una línea de tenis. Y lo mismo pasó, el tatuador o el artista tatuador demandó a este futbolista porque al final el uso del tatuaje solamente era para exhibición, digamos, la normal dentro de su cuerpo, si a lo mejor jugaba fútbol, si salía dentro de la televisión o lo que sea, pero no así para que el tatuaje fuera tomado como marca para una línea de tenis. Entonces, este tipo de cuestiones nunca creeríamos que suceden, pero sí suceden. ¿Qué es lo que podría pasar en este sentido? Que a lo mejor cuando alguien se ha tatuado, se maneje, como pasa dentro de la ley, la llamada figura obra por encargo. Es decir, que tú estás encargando una obra y que al final tú quieres los derechos tú quieres obtener los derechos patrimoniales. O sea, vas a reconocer quién hizo el tatuaje, o sea, porque al final estos artistas tatuadores, cuando tienen, por ejemplo, a un artista o a un futbolista o a alguien en una imagen pública, realmente lo que también pasa en el hecho de que digan que yo soy el que tatuó a esa persona, pues es publicidad para su propio negocio, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es llegar a un acuerdo, pero al final lo que se tendría que hacer en este caso, y pasó también con un jugador de la NFL, en donde pidió al tatuador le firmara una cesión de derechos y realmente el tatuador no entendía por qué esa persona le estaba pidiendo firmar una cesión de derechos para que cuando él saliera en la televisión se distribuyeran los juegos de la NFL, él saliera a cuadro, etcétera, no tuviera ningún problema con respecto a pago de regalías por la presentación de los tatuajes en público. Entonces, a ese nivel y a ese grado llegamos y estamos hablando de que son o pueden ser demandas multimillonarias. Bueno, o sea, él se queda como de verdad esto está pasando, bueno, pues sí, ¿no? Entonces, el otro caso. Hay un caso muy sonado que no sé si ustedes escucharon alguna vez, que fue el de Gael García contra Johnny Bucca.
Bueno, en el caso de Gael García contra Johnny Walker fue un tema en donde se llamaba Caminando con los gigantes o los pasos de los gigantes, en donde él revisa de manera casual un spot publicitario en donde está Johnny Walker utilizando su imagen, en donde presentaba que bueno, pues Johnny Walker al final era un tema de gigantes, era un tema en donde estaba caminando gente poderosa, ¿no? En donde estaban como empoderando de cierta manera al tema de Gael García, o sea, como presentándolo como una persona empoderada, o sea, y digna de seguir, como un ejemplo a seguir. Sin embargo, nunca le pidieron autorización para el uso de su imagen. Gael García hace una demanda, primero en materia de infracción en derechos de autor y después en materia civil, acorde a la norma que les digo del Distrito Federal por el uso de imagen. Y al final, el juzgado segundo del distrito, me parece, colegiado, no recuerdo, le da o emite sentencia favorable a Gael García diciendo que efectivamente tiene toda la razón y que entonces Johnny Walker debe pagar el 40% de lo que obtuvo en determinado tiempo en donde salió la campaña a la actualidad. De todas las ganancias, el 40% era de Gael García. Entonces al final también fue una demanda multimillonaria en donde Johnny Walker tuvo que pagar una cantidad impresionante por el uso de la imagen de Gael García. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, en marcas es de la famosa película que ustedes seguramente vieron en algún momento, que se llama Coco, en donde Disney y Pixar lo que quisieron hacer en algún momento fue cubrir, al final la película está basada en tradiciones de Noche de Muertos y cuestiones de ese estilo. Hicieron una búsqueda, digamos, historiográfica, bibliográfica, etcétera. Hicieron trabajo de campo en distintas comunidades del país para poder empaparse de lo que sería esa tradición y poder plasmarla en imágenes de caricatura. Sin embargo, en algún momento Disney y Pixar pensaron que sería ideal registrar como marca cualquier tema relacionado con el Día de Muertos mexicano como tal, ¿no? Lo que hace el es que hubo una oleada, que ya ven que casi no se da, en redes diciendo que cómo era posible que pues Disney quisiera apropiarse de algo que es totalmente mexicano, etcétera, no sé qué. Al final Disney no lo hace, o sea, evita, al final esta llamada mediática que se hizo, se hizo viral y fueron millones y millones de personas. Lo que Disney entendió es que publicitariamente hablando no le convenía hacer eso debido a que pues, el mercado al que estaba dirigido iba completamente a darles la espalda, ¿no? Entonces en el INPI, el entonces director Mark Gain señaló que jamás había existido una solicitud de registro nacional con Día de Muertos por parte de Disney para poder hacer la protección aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, si se dan cuenta, y bueno, si quieren, o sea, por último, no lo puse en la presentación, pero me parece que también es importante el tema de los famosos youtubers o bloggers, en donde, por ejemplo, ahorita, no sé cómo va ese asunto, pero no sé si alguna vez ustedes escucharon a un youtuber que se llama Wherever Tomorrow, bueno, así se llama en las redes, tiene cantidad de seguidores, y que al final ha tenido una demanda muy fuerte, o sea, él presentó una demanda muy fuerte a su manager porque al final está utilizando, el manager registra el nombre como marca, registra el programa con la marca de Wherever Tomorrow y entonces la persona, el interpretante de Wherever Tomorrow, que la verdad no me acuerdo del nombre, no puede accesar al uso y explotación de lo que sería el personaje de Wherever Tomorrow, ¿no? Lo mismo pasó con esta chica que también es youtubera y blogger, Yuya, que presenta como consejos de belleza y cosas de ese estilo. Es el mismo manager y se le hizo exactamente lo mismo. Ahorita están inmersos en una demanda que empezó o arrancó entre 2014 y 2015, en donde lo que están peleando y están tratando de acreditar es el primer uso de la marca. ¿Sí? En ese sentido, yo, que soy, por ejemplo, el dueño o quien interpreta Wherever Tomorrow, tendría que estar acreditando que yo fui el primero previo al registro de lo que esta persona realizó. Entonces, se dan cuenta, esto se da
en todos lados, ¿no? Ahora sí, ¿qué importancia tendría todo lo que les estoy diciendo y todo lo que les estoy platicando? Pues al final nosotros dentro de lo que es la universidad tenemos como dos vertientes. Una, el tema de que somos abogados o vamos para allá, y que al incentivar a estas generaciones a dedicarse a la materia de propiedad intelectual. Si se dan cuenta, son temas súper interesantes, son temas que realmente son de mucho dinero, son muy delicadas, pero al final son maravillosas. Digo, o sea, que yo me dedico a esto para la universidad, pero la verdad es que tienes muchas satisfacciones en el camino. Y por otro lado, también somos estudiantes y seguramente ustedes en algún momento de la vida escribieron algo que consideraron viable o oportuno para poder hacer un registro. Cabe mencionar y cabe señalar que en el tema de derechos de autor realmente no interesa tanto la calidad del contenido, sino que esté plasmado en un soporte material. Al final, para cualquiera de nosotros que pueda tener hijos y que hace una pintura niño rupestre en una hoja, es para ustedes lo maravilloso y es una obra de arte, ¿cierto o no? Si ustedes fueran al registro, al Instituto Nacional de Derechos de Autor con la hoja de su hijo para hacer un registro, podrían hacerlo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que ustedes tienen ese derecho porque es una obra de arte, es un dibujo que está permitido dentro de la ley, está dentro de un soporte material que sería una hoja o una servilleta o donde lo haya puesto, ¿no? ¿Sí? Y ustedes estarían cubriendo las características para poder hacer el registro como tal en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, ¿sí? Entonces, a ese nivel de cuestiones tan básicas podría estarse registrando algo. De hecho, así muchas veces se dan las cosas en derechos de autor. A veces algo que nadie consideraba importante, al momento de hacer una buena campaña de marketing, se vuelve un boom publicitario y todo el mundo lo quiere, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué engloba la propiedad intelectual? Al final son todas las creaciones de la mente, ¿sí? Lo que sí es importante decir es que las ideas no se protegen. Tienen que estar en un soporte material, es forzoso, ¿sí? Y en el tema de las invenciones tendría que estar sí solicitándose y cumplir con ciertas características como tal dentro de lo que es la materia de propiedad industrial, ¿sí? Ok, pueden ser invenciones, pueden ser obras artísticas o literarias, pueden ser símbolos, nombres, imágenes y pueden ser utilizadas en el comercio. En algún momento ustedes han sido o van a ser autores. Cuando ustedes, si es que se titulan, por ejemplo, por tesis, esa tesis al final es susceptible de protección en derechos de autor. La división para su estudio al final tendría que ser propiedad industrial y derechos de autor. Ustedes pregunten, o sea, la verdad es que no tengo ningún tema, o sea, se los pongo aquí en la presentación. Al final hay que dejar claro el panorama. Ahí serían como tres, o sea, aunque la selección se hace como derechos de autor y propiedad industrial, me parece que también tenemos que estar integrando las variedades vegetales. Si ustedes no han visto, por ejemplo, la cantidad de nochebuenas y la cantidad de imágenes, o sea, de características distintas en las nochebuenas, entonces han visto una variedad vegetal, ¿sí? O sea, el tema de que la nochebuena sea súper chiquita, de que sea verde con las manchas rojas, de que sea roja con las manchas verdes, de que sea con la hoja con características distintas, etcétera, está todo englobado en variedades vegetales. Lo mismo pasa cuando ustedes ven un jitomate del tamaño no sé, de un melón y que dicen, bueno, ¿y esto qué le pasó, no? Bueno, pues eso está dentro de las variedades vegetales, que son modificaciones que se le hace para mejorar esa variedad vegetal, ¿sí? Ahorita está pasando, por ejemplo, que tenemos intenciones, sobre todo los chinos están súper interesados en variedades vegetales mexicanas relacionadas con nochebuenas, porque las quieren producir allá, ¿no? Entonces, para que vean la importancia que puede tener hasta a nivel internacional el tema de las variedades vegetales, por ejemplo, en específico de la nochebuena, ¿sí? En el tema de derechos de autor, que me parece que es acorde a nuestra materia, yo creo que lo que más nos impacta es el tema de el Estado hace un reconocimiento al autor entregándole dos tipos de derechos, el moral y el patrimonial. Si ustedes se dan cuenta, cuando ahorita estuvimos hablando del tema de los tatuajes, del tema de todo esto, es quien lo crea, o sea, quien arrastra el lápiz, digámoslo así, es la persona que tendría en estricto sentido los dos derechos.
El patrimonial sería ese derecho que yo tengo de explotarlo y de pedir dinero, por su uso y explotación. Y el derecho moral, que se le llama también de paternidad, que es como si fuera mi hijo, o sea, es decir, es reconocer que eso que se está viendo es mío. Todo mundo que lo use tendría esa obligación de decir que yo lo hice, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el reconocimiento que hace el Estado, dependiendo del tipo de figura en temas de derechos de autor, será el número de años que esté protegido. En el caso, por ejemplo, de obras literarias son 100 años, a partir de la muerte del último autor. Es decir, que si solamente es un autor, es toda su vida y 100 años después. Si son varios autores, es hasta que muera el último autor, 100 años después. Se dan cuenta, es una protección increíblemente larga para el tema de derechos de autor, ¿sí? Ok, en temas de propiedad industrial, al final se hablan de figuras como la invención, que es lo que ustedes a lo mejor han visto en temas de patentes, sobre todo cuando vemos cosas de medicinas, de medicamentos y de cosas farmacéuticas, siempre hablamos de patentes, a lo mejor sin la conciencia de saber lo que significa eso, ¿no? Pero bueno, serían patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales. Este tipo de cuestiones son aquellas, por ejemplo, que ya existen en la naturaleza, que ya existen como tal, ya son creaciones hechas, pero tienen mejoras, ¿me explico? Por ejemplo, si ustedes conocen una silla de los 70s, a una silla ergonómica que les permite cuidar sus vértebras y aparte tiene un impulso cuando te levantas, o ayuda a las personas de la tercera edad al momento en que hacen que pueden ponerse de pie, etcétera, son cuestiones que no estaban caracterizadas en el primer modelo de una silla, pero empieza a haber mejoras. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí tenemos dentro de la universidad el famoso CIDI, que es de arquitectura, que es de diseño industrial, y lo que hacen son cosas del estilo, ¿no? Por ejemplo, las figuras que ustedes pueden ver dentro de las corbatas, no sé, por ejemplo, las de Louis Vuitton o las de... ¿qué otra? Sí, por ejemplo, o sea, todas las que, si ustedes ven, hay algunos diseños que están en las corbatas y que esas al final pueden ser arte aplicado en materia de derechos de autor o un diseño monumental. Un dibujo industrial se le determina. O sea, al final, si se dan cuenta, ese tipo de cuestiones que a lo mejor ustedes las ven tan sencillas y tan normales, representan un tema de propiedad intelectual dentro de lo que sería en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí, ¿qué importancia sería el tema el que les estoy comentando de proteger las ideas y de que alguien quisiera apropiarse? Bueno, al final, esto se da, como ya se dieron cuenta, en muchos de los casos. También hay un tema, se determina mucho aquí, se habla mucho, por ejemplo, de los temas de plagio, pero realmente el plagio como tal no está concebido dentro de la normatividad mexicana, pero sí como concepto, ¿no? Y al final es un uso indebido de obra. Hay N cantidad de ejemplos respecto a temas de plagio. Hubo uno para el premio Villaurrutia, que fue un caso aquí sonado en la universidad, porque un coordinador, o sea, un funcionario de la universidad presentó un proyecto para ganar ese premio, gana ese premio, pero al final era un plagio, un uso indebido de obra de otro autor, ¿no? Entonces, bueno, fue removido de su cargo, etcétera, cuestiones complejas, pero al final, y se retiró el premio, ¿no? Entonces, de ese tamaño. Como también puede pasar lo que les estoy comentando en el tema de Facebook, en donde ustedes, por ejemplo, pueden tomar algo y señalar que es propio. Como pasa también en muchos casos en las tesis, cuando ustedes de repente agarran un libro y queriendo llenar una tesis, integran 5, 6, 7, 10, 20 hojas del libro dentro de su tesis. No hacen el señalamiento de que es de otra persona, no hacen la cita bibliográfica y ustedes presumen y consideran que nadie podría darse cuenta de que ese contenido es de otra persona y lo hacen propio, ¿sí? O sea, presumen que es de ustedes. O sea, en ese sentido, aún parafraseando y señalando el autor tal podría tener la idea de tal y yo considero que sigue siendo un uso indebido de obra, porque ustedes tendrían que estar entrecomillando y señalando la fuente de donde lo están tomando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que señala la norma? Dice que habrá este tipo de uso indebido de obra en el momento en que se presuma que ustedes están tomando, o que haya una afectación a la obra principal
en donde ustedes están tomando la parte básica y toral de esa obra. Pero para determinar eso es súper complejo, porque entonces yo podría decir, es que esas 5 hojas no corresponden a la parte principal, pero el autor dice, sí, no, por supuesto que sí, eran súper principales en mi obra, o sea, tomaste la idea básica de lo que era mi libro, ¿no? Entonces, en ese tipo de controversias es en donde podemos entrar en problemas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los derechos de autor que contempla la ley. Al final, los derechos de autor, lo que les hablaba, el tema de las obras literarias, el tema de los derechos conexos, que es por ejemplo lo que les hablaba de Wherever Tomorrow, que es el tema del intérprete, ¿no? Todos aquellos artistas que tienen, por ejemplo, canciones, que hacen interpretaciones en novelas, que hacen, por ejemplo, ahorita se hablaba mucho de una interpretación que fue algo que no estaba previsto en la película, como el tema de Joker, ¿no? En donde hay una escena que no estaba contemplada como tal en el momento en que el actor está en el baño y quiere representar también al Joker, que empieza a hacer un baile diferente. Ajá. Y donde ahorita está empezando a haber un tema de similitudes con los pasos y movimientos de Emmanuel, de verdad. Entonces, si ustedes hacen una réplica en donde reproducen cómo baila Joker y cómo baila Emmanuel, está bailando exactamente igual, ¿sí? Entonces, los invito a que hagan ese comparativo, en donde se está presumiendo que tal vez exista una demanda posterior por el tema de la interpretación de Emmanuel en escenarios, con el baile como tal de Joker en las escaleras de la calle. No sé si han visto esa escena, pero si no lo han hecho, los invito a hacerlo. Bueno, al final es un tema de derechos conexos. La reserva de derechos, que al final la reserva de derechos se va a cuestiones, por ejemplo, periódicas, por ejemplo, temas de periódicas y vía red de cómputo, es decir, por ejemplo, si ustedes están viendo el Universal, si ustedes están viendo La Jornada, todos esos nombres de periódicos, nombres de revistas, que estén en un puesto de periódicos, que estén en internet, al final están dentro de lo que serían las reservas de derechos. Los nombres artísticos de todos los artistas también están en el tema de reserva de derechos. Es importante comentarles una cosa, o sea, hay veces que las cuestiones, por ejemplo, en este tema de artistas, pueden estar protegidas por dos lados, el tema de las marcas y el tema de la reserva de derechos, en derechos de autor, y no se contrapone uno con el otro. Si por ejemplo hablamos de, no sé, el grupo, el que quieran ustedes, YouTube por ejemplo, debería de estar teniendo una marca, y por eso es que nosotros a veces, o bueno, los que son fans de YouTube, podrían estar comprando chamarras, suéteres, tazas, etc, muñecos, lo que sea, y aparte por otro lado el nombre como tal del grupo musical, ¿sí? Entonces eso también, por ejemplo, de lo que sería los personajes ficticios. En el caso de los personajes ficticios, decían, pues como cuál, bueno, pues todos los luchadores de la AAA son personajes ficticios y están protegidos de esta manera. Todos como tal, la Chilindrina es otro, el Chavo del Ocho, o sea, cuestiones de ese estilo, todos ellos son personajes ficticios. De hecho, hubo un asunto muy sonado sobre el tema de la Chilindrina, debido a que ella registró el nombre, pero fue posterior a, o sea, es decir, aquí había dos cuestiones. Uno, la obra general, que contiene todos los personajes, que era a nombre de este señor, Gómez Bolaños, que tenía la obra principal con todos los personajes ficticios, y de manera independiente el registro de cada uno de los personajes de su obra. El tema es que él no se da cuenta y no renueva, digamos así, el registro del personaje ficticio. En el momento en que no renueva el personaje ficticio, la Chilindrina lo que hace, o esta señora, lo que hace es que registra su nombre, deja libre el nombre y entonces ella lo registra para ella. Entonces el indautor lo autoriza porque ya estaba vencido. Entonces, como ya está vencido y no hubo ningún tema de intento de protección por el real titular o el
titular inicial, pues entonces se lo concede a la Chilindrina. Y ese fue un enorme asunto en donde al final la Chilindrina obtuvo los derechos sobre ese personaje ficticio, ¿sí? En donde se señalaba también que no había una afectación a la obra completa de lo que sería la pandilla esta del Chavo del Ocho. Y por lo mismo, como no consideraban que había una afectación total a lo que sería esta obra completa, entonces ella podía tener o mantener los derechos sobre la Chilindrina, ¿sí? Entonces, bueno, hay otros, por ejemplo, como lo de las bases de datos, como el derecho a la propia imagen, que es lo que yo les comentaba, y hasta dónde la propia imagen puede ser un tema de derechos de autor y un tema también, lo que les digo, civil, que puede acabar hasta en un tema de daño moral. Por ejemplo, el tema de los famosos memes, ¿no? O sea, todos estamos súper relacionados con el tema de los memes. Ustedes agarran a una persona y de repente ya le hicieron 20 memes de distintas maneras, en donde se ven corriendo, donde se ve atrás, un tobo atrás, donde se le ve en el agua, donde se le ven 20 cosas. Pero no se acaban de dar cuenta que esa imagen que ustedes están tomando podría tener dos situaciones. El tema de la imagen, porque al final si yo soy, por ejemplo, vamos a suponer, yo soy profesora de aquí de la facultad y ustedes me toman bostezando, ¿no? Y de repente en el bostezo ya me pusieron aquí una manzana y luego ya me pusieron un libro, ya me pusieron 20 cosas y entonces empieza a ser viral en las redes, en donde todo el mundo quiere a la maestra con ese libro o lo que sea. Y entonces para mí, en el momento en que yo llego a la facultad, mis alumnos me empiezan a ver con una cara de ¿y ahora, no? O sea, la escuchamos o nos reímos de ella o qué hacemos o se lo enseñamos o nos enseñamos, etc. Entonces al final eso podría estar generando para mí un problema dentro de lo que sería mi propia imagen. ¿Cuál es el problema aquí? O sea, ¿o qué características veríamos como abogados difíciles de comprobar o de acreditar? ¿Quién lo hizo? ¿No? Porque puede ser que sea una persona conocida, como puede ser que no. Y al momento de hacerlo viral, una persona ya le agregó algo, ya le quitó otra cosa, ya le puso, ya le colocó una frase, etc. Entonces, eso se empieza a hacer, se empieza a deformar de tal manera y a modificar en el tiempo con las personas, que no se sabe ya quién lo hizo. Entonces, ¿a quién estaría yo demandando? Pues es muy complejo, ¿no? La otra vertiente sería cuando tú eres imagen pública. Por ejemplo, lo que pasaba mucho con el presidente Peña Nieto, ¿no? Que su corazoncito mal hecho, o sea, mil cosas, en donde el pobre hombre, yo creo que fue el de más memes en mucho tiempo, ¿no? O sea, fue hecho meme mucho tiempo, este hombre. El punto aquí es hasta dónde eso está permitido y no. ¿Por qué razón? Porque se dice también que en este tipo de cosas hay un poco de digamos no de contradicción, sino como un poco de pelea entre la libre expresión y el tema de derechos de autor y de la imagen. O sea, el tema de que tú seas una imagen pública es que estés expuesto a ese tipo de cuestiones, y el tema de la demanda por derechos, por daño moral, sea un poco compleja para poder generarse, ¿sí? Pero también por otro lado, por ejemplo en el tema de Gael García, se lo estoy comentando, ¿no? ¿Qué características podrían ustedes ver de diferencia entre el tema de Gael García y lo que les estoy comentando? Al final, Johnny Walker tenía un tema de explotación y un tema de comercialización, en donde lo que se estaba buscando con una campaña publicitaria era aumentar las ventas de un producto, ¿sí? Muy diferente en el tema de un meme en donde ustedes están en contra, por ejemplo, ahorita lo que pasó en Culiacán, ¿no? Y en donde están saliendo cantidad de memes, cantidad del presidente actual, en donde están señalando que pues no están de acuerdo, o sea, tratando de manifestar una molestia por lo que pasó y por lo que está sucediendo, por el tema de inseguridad, etc. Entonces, si se dan cuenta ahí, sí pareciera que la sociedad está utilizando las redes y aparte esta manera como una expresión y una manifestación de la libre expresión, ¿sí? Para manifestar algo que les está molestando. Lo mismo sucede, por ejemplo, si ustedes lo hicieran de manera local, ¿no? O sea, a lo mejor un profesor no sé, no es, tiene alguna conducta contraria a lo que sería pues algo normal o natural en un profesor,
pues ustedes podrían, a lo mejor, si tienen ese temor fundado de que si ustedes lo denuncian de manera personal a la dirección, cuestiones de ese estilo, lo que hacen es viralizar en el tema de redes, con qué con un meme, con qué con una denuncia, con qué con esto, ¿no? Entonces, hasta dónde ese tema impacta en un derecho moral, en una demanda por daño moral o en un tema de libre expresión, ¿sí? Entonces, ¿sí me van siguiendo? Ok. Bueno, en el tema de propiedad industrial, hablamos, por ejemplo, de patentes, como fue lo que les mostré en la imagen. El tema de Flash Genius, lo que es una película que los invito a ver también en algún momento. Me parece que estoy publicitando películas, ¿verdad? Pero es que al final es parte de, ¿no? El tema de Flash Genius me parece que es una película que ustedes pueden buscar para poder verla. Realmente denota esta situación, ¿no? El tema de una patente de una persona que está realizando cosas y que pues llega una empresota enorme, le roba la idea y en muchas ocasiones alguien diría, como muchos abogados en ese momento, pues ya no hagas nada, ¿no? O acepta la negociación que te están dando porque te van a destrozar. Pero realmente lo que deja ver en esa película es que el tema de la protección, el tema de patentes puede ser tan fuerte que te puede revirar y puede generar esta situación que es pues que obtener una condena a tu favor, de millones de dólares. ¿Sí? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con otro tipo, o sea, han pasado varios asuntos al respecto, por ejemplo, sobre todo en laboratorios farmacéuticos también se dan muchos tipos de cuestiones en el tema de patentes, ¿no? Entonces, o de pelea por patentes. Entonces, estas cuestiones deberían de estarse revisando y son importantes como tal, como abogados, ¿no? Los modelos de utilidad, bueno, que también se le llaman patentes, los diseños industriales, los esquemas de trazado, de circuitos, las variedades vegetales que les he comentado, y el tema de secretos industriales, que a veces no está tan bien entendido, porque cuando, pasa mucho, por ejemplo, en las empresas, sobre todo la propia UNAM lo hace, donde dice, son secretos industriales, los nombres, si nos vimos en una reunión, si no hablamos de lo que teníamos que hablar, pero también es que la introducción se abre frena, ¿no? O sea, la ley te está diciendo específicamente lo que es un secreto industrial y al final tendría que ver con cuestiones técnicas, con cuestiones comerciales. Hay una diferencia que se tendría que hacer entre lo que sería el secreto industrial y el secreto comercial o el secreto en donde tú podrías estar incluyendo cuestiones, por ejemplo, como listas de proveedores, listas de clientes, o sea, tu situación contable, etc. Todo esto al final desemboca en ¿qué? En contratos. Todo esto, o sea, por eso es que siempre, yo aquí en la facultad doy la clase en la rama civil de obligaciones y contratos, sin embargo siempre les digo que esa parte es súper total para todas las materias. Esto que les estoy comentando termina en contratos de confidencialidad, en donde lo que tú estás tratando de proteger es la información y que al final podría estar derivado hasta en cuestiones penales. ¿Sí? Ok. Ahora, las variedades vegetales y los secretos. Estas son disposiciones constitucionales, los vamos a pasar súper rápido porque la verdad es que creo que a veces es un poco tedioso, aunque seamos abogados y estemos acostumbrados, pero yo creo que la base es el artículo 28 constitucional, en donde realmente lo que maneja el 28 es el tema del monopolio. Si ustedes se están dando cuenta, en todo lo que sería el tema de la Constitución, lo que te dicen es que los monopolios están prohibidos, ¿de acuerdo? Pues esta, digamos, que es una manera de monopolio, porque al final el tema de que tengas el derecho exclusivo de explotación sobre la invención por 20 años, o sobre, por ejemplo, derechos de autor, etcétera, te está dando un monopolio, te está dando la oportunidad de que tú y solo tú lo explotes de la manera en la que tú consideres. Entonces, ¿por qué lo hace la ley y por qué lo hace el Estado mexicano y en general todas las normativas del mundo? Lo hace porque al final es una manera de incentivar a los inventores, de incentivar lo que serían las creaciones intelectuales, de que no te dé miedo escribir, de que permitas a las demás personas revisar y ver tus obras, siempre y cuando, y que también tú tengas una remuneración. Porque si hablamos, por ejemplo, de un inventor, como pasó con el ejemplo de Flash Genius, si se dieron cuenta, seguramente invirtió todos sus ahorros y más, ¿no? Seguramente invirtió años de expertise y de su trabajo para poder llegar a lo que llegó, y eso al final debería de tener una recompensa, y esa recompensa son las regalías que tú podrías estar cobrando por esa invención,
¿de acuerdo? Sí es cierto que lo que te obliga la norma y al final todas las normas a nivel internacional es que debes de poner a disposición de los demás ese invento, porque no tiene ningún sentido para promover la innovación. No tiene ningún sentido que yo quiera generar unos nuevos limpiadores si alguien más ya lo hizo. Debería de estar tomando la base de los limpiadores iniciales que fueron estos, en donde hacía el parpadeo a 3 segundos, para poder hacer mejoras sobre lo mismo e irme a, no sé, por ejemplo, esos sensores de lluvia, ¿no? O cuestiones de mejoras en lo que sería la propia patente, y no empezar de cero, ¿sí? Porque entonces estaríamos partiendo siempre de lo mismo, o sea, estamos haciendo círculos sobre lo mismo y no tiene ningún caso. Entonces, a eso te obliga, como tal, el tema de las normas, ¿no? Bueno. Entonces, los derechos de autor, que bueno, también tienen que ver con el tema de educación, entonces constitucionalmente también tenemos que revisar el artículo 3, ¿no? El tema del artículo 14, que es protección a toda clase de derechos, el 6, que les hablaba, que es el tema de libre expresión, y el 73, fracción 25ª, que faculta al Congreso a legislar en temas de derechos de autor, ¿no? En tema de patentes es el 89, fracción 15, y el 73, fracción 29, inciso F, que también faculta, sobre todo en el tema de la regulación de transferencia de tecnología, ¿no? En ese tema de transferencia de tecnología realmente nosotros como abogados entramos muy fuerte. ¿En qué entramos? En la realización de los convenios y de todo lo que serían las negociaciones para que una empresa pueda vender o ceder su tecnología a un tercero. Ajá. Pero para eso necesitamos un contrato. Al final, si se dan cuenta, bajamos a lo más básico de lo básico, que sería una compra-venta, ¿de acuerdo? En eso está basado un convenio de transferencia de tecnología, en lo más básico de la compra-venta. Sin embargo, obviamente tiene características y clausulados muy determinados que nosotros deberíamos estar estudiando, ¿sí? Perfecto. En el tema de las marcas, la verdad es que como tal la regulación no está en el artículo 28, si ustedes lo leen, no aparece nada relacionado con marcas, y aparece solamente en el 73, fracción décima, que habla sobre los elementos básicos de una empresa, y dentro de lo que serían los elementos básicos de la empresa tendríamos que estar hablando de lo que sería una marca, ¿sí? Al final, el que tú tengas un nombre, por ejemplo, no necesariamente tu nombre comercial o tu nombre como constituido, dentro de lo que sea la materia civil, significa que es el nombre de tu marca. Coca-Cola, por ejemplo, en México se llama FEMSA, ¿no? FEMSA, CASB, es de su razón social, pero su marca como tal, y donde todo el mundo la conoce, es Coca-Cola. Por ejemplo, no sé si han visto, también les voy a estar recomendando lugares para comer, pero bueno, el tema es que no sé si han visto alguna vez unas pizzas que son maravillosas, que se llaman las pizzas del perro negro, ¿sí? Ok, esa es la marca como tal y el nombre comercial del lugar, pero la razón social se llama el Gato Félix, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver y está autorizado, a pesar de que el Gato Félix es un personaje que debe de tener un registro y debe de estar protegido, ¿de acuerdo? También sucede o lo que también podríamos ver dentro de esta normativa son los famosos nombres de dominio. No siempre el nombre de dominio está relacionado con la persona que tiene la marca y con la persona que tiene constituida la empresa, ¿de acuerdo? Pasa mucho que se le llama piratería de sitios, que es que, por ejemplo, yo hago mi empresa, tengo mi marca y cuando quiero buscar el nombre de dominio, alguien más ya lo registró. Ya lo compró y entonces yo tendría que estar negociando con esa persona para que me venda el sitio. Esa cuestión también es un tema en donde se está tratando, o sea, ¿cuál es el problema ahí? Me parece que el problema es que no hay como tal una relación tan pegadita, digamos, entre lo que sería la materia de propiedad intelectual y lo que serían los nombres de dominio. Porque los nombres de dominio no se registran en derechos de autor, no se registran en el INPI y tampoco se registran en lo que sería el tema del SNICS de variedades vegetales. Sino es un ente, un organismo, una C, que maneja de hecho el tecnológico, manejaba antes el Tecnológico Monterrey, que es una empresa como tal. Y en esa empresa tú contratas tu sitio, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, la legislación primaria, al final, que son la ley de propiedad industrial, la ley del derecho de autor, la de variedades vegetales,
Las legislaciones supletorias, como siempre, los civilistas también me considero civilista, también estamos presentes siempre en esto. El Código de Procedimientos Penales y la del Procedimiento Administrativo. Los tratados internacionales, que hay varios, el Convenio de París en materia de patentes, en derechos de autor, el Convenio de Berna, y al final también los relacionados con derechos humanos, porque la propiedad intelectual sí, efectivamente, es un derecho humano. Bueno, la propiedad intelectual dentro de lo que sería la universidad. O sea, realmente aquí hay como dos vertientes, lo voy a ir súper rápido porque me parece que vamos a terminar, pero me parece que una es cuando ustedes trabajan dentro de lo que sería la universidad, en donde la Ley Federal de Trabajo y el contrato colectivo de trabajo, etc., podría estarte diciendo que lo que tú generes para el patrón es del patrón, dentro de lo que serían tus horarios laborales y dentro de lo que sería tu catálogo normal de actividades, y cuando no están dentro de tu catálogo de actividades, podrían ser susceptibles en donde el patrón te las pueda adquirir como el derecho del tanto, digamos, en materia civil, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente son del patrón, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en la universidad? Nosotros somos alumnos y de repente estamos relacionándonos con un investigador, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, o por ejemplo, sobre todo aquellos chicos que trabajan en laboratorios, que están estudiando química, que están estudiando ingeniería, que están estudiando, que son parte de un equipo de trabajo y de investigación, y que no saben si eso que están haciendo muchas veces puede ser motivo no solo de su tesis doctoral, de licenciatura o de maestría o lo que sea, sino también susceptible de una patente protegible y que se hace en la universidad. Nosotros protegemos la patente a nombre de la universidad, pero al final el estudiante no tiene una normativa clara respecto a lo que se está generando. Entonces, ¿hasta dónde ustedes son titulares de lo que están generando y hasta dónde es la universidad? ¿Qué es lo que se ha dicho al interior de la universidad? De hecho, hay ya un tema de unos lineamientos que se hicimos un trabajo de lineamientos de transferencia de tecnología y propiedad intelectual dentro de la universidad, que deja un poco las reglas claras. Es decir, si tú, por ejemplo, estás escribiendo, no mataste clase o no tienes clase, te fuiste a las islas con tu café y se te ocurrió empezar a escribir en tu libro de poemas y notas, ¿no? Cuestiones, eso como tal, ¿de quién sería? Claro, del estudiante. Ajá. Si tú estás dentro de lo que sería un proyecto de investigación, la universidad te está dando insumos, te está dando el material, te está dando las herramientas, te está poniendo un tutor, que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Probablemente, no estoy diciendo que sea de la universidad por completo, pero sí que sería un tema de cotitularidad o donde tú tendrías que estar reconocido como autor o como inventor dentro de lo que sería la tecnología o dentro de lo que sería el tema de trabajos de derechos de autor. ¿Qué es? Ustedes dirían, bueno, ¿y esto de qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirve estar en un tema de como inventor? Imagínense que la universidad tiene una patente en donde ustedes participaron, si quieren pasándole el matraz al profe, pero que los integró dentro de los inventores, y resulta que la UNAM le está licenciando esa patente a Roche, por decirles algo, o a AstraZeneca, que ha pasado. Entonces, en ese momento, o me parece que hay otra, por ejemplo, para el cáncer cervicouterino que tiene otro laboratorio. Entonces, al final, ese tipo de patentes empiezan a generar recursos. Si ustedes están dentro de lo que serían los inventores, ustedes tendrían acceso a un porcentaje de regalías de todo lo obtenido por la universidad dentro de lo que sería ese trabajo de propiedad intelectual. Lo mismo pasaría en que si ustedes arrastraron el lápiz con un profe dentro de lo que sería un tema de derechos de autor y empieza a ser un boom, le llaman un blockbuster dentro de lo que sería el tema de derechos de autor, y empieza a haber una venta impresionante de libros y hay un tema de regalías, ustedes tendrían derecho a un acuerdo de regalías con la universidad por el pago de un porcentaje de lo generado. Entonces, eso es lo importante, me parece, dentro de lo que sería como estudiantes, como la figura de estudiantes, dentro de lo que podríamos estar revisando aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con sus tesis? Muchos han tenido como esa discusión, ese problema o ese interrogante de decir, ¿es mía o de la universidad? Porque al final el fin como tal de la tesis es para que ustedes obtengan un grado, ¿cierto? O sea, y hasta ahí nos quedamos.
pero el hecho de que ustedes obtengan el grado de licenciado, de maestro, de doctor o de postdoc, no significa que el contenido de la tesis no sea valioso y sea susceptible de registro ante derechos de autor y de una posible publicación, y es más que por RUA les diga, ¿sabes qué? Me gusta tu libro, lo publicamos, ¿de acuerdo? Ustedes tendrían ese derecho de publicar su tesis como tal, porque la universidad lo que te está haciendo con la tesis es, si te solicita un registro en la biblioteca central, o sea, que tú deposites tu tesis para acceso a los demás alumnos, ¿sí? Pero no te impide el tema de la protección de derechos de autor y no te impide tampoco el tema de una publicación o de una edición con una editorial, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que creo que ya terminamos. Entonces, bueno, al final, bueno, lo que les quiero decir con esto es que es importante que revisen ustedes todos estos tipos de temas, porque si se dan cuenta, desde que hablamos del tema de los tatuajes hasta el tema de las tesis, ¿no? Todo tiene que ver con un tema de derechos de autor, de propiedad industrial, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo vayan reconociendo, que si les interesa la materia, pues empiecen a revisar y a buscar dentro de lo que serían las normativas, de lo que sería la bibliografía que existe, y que se empiecen a empapar el asunto, porque realmente tampoco somos tantos los abogados que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, dentro de la universidad, por ejemplo, realmente requerimos generaciones de abogados que estén dedicadas, especializadas al tema de propiedad intelectual, porque no los hay, o sea, la verdad no los hay, ¿sí? Entonces, espero que les haya interesado, espero que les haya gustado y les agradezco mucho su tiempo.